Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las fiestas no son para sufrir. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de los días festivos, de las fiestas, que definitivamente no son para sufrir, son para disfrutar. Y enseñarles de qué forma una persona puede hacer trampa con la dieta, con lo que come, en una fiesta, de forma que lo pueda disfrutar. Obviamente se lo tiene que ganar, pero usted puede disfrutar todas las fiestas navideñas, durante el año, bodas, cumpleaños y demás. Empiezo por aclararle la definición de la palabra fiesta. Fiesta quiere decir, fiesta dice, es una reunión de personas en un lugar para divertirse o celebrar un acontecimiento y en la que se suele bailar, comer y disfrutar. Así que eso es una fiesta. Y las fiestas no son para sufrir. Voy un momentito a la pizarra para explicar esto. Fíjense, por mucho tiempo he estado trabajando en ayudarles a ustedes a recobrar la salud, recobrar la energía. Y una de las recomendaciones que hago en el libro El Poder del Metabolismo, hay un capítulo que se llama ¿Cómo hacer trampa de forma inteligente? En ese capítulo, que está aquí en el libro El Poder del Metabolismo, que se llama ¿Cómo hacer trampa de forma inteligente?, le comparto unos descubrimientos que hicieron un par de doctores, una pareja de doctores, que demostraron que usted podía ir a la fiesta, comer de todo, inclusive de lo que usted cree que engorda, y no engordar, si aprendía cómo hacerlo. Veamos un momentito, fíjense. Una fiesta naturalmente es para disfrutar. Disfrutar tiene que ver pues con comer, con bailar, con hacer lo que uno quiera hacer. Ahora, cuando nosotros miramos el tema del metabolismo, ¿no? El metabolismo es lo que controla el cuerpo. El metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo. Cuando una persona quiere disfrutar de una fiesta, pues se va a ver tentado en la fiesta, se va a ver tentado por golosina. Se va a ver tentado por postres. Se va a ver tentado por comida sabrosa, que generalmente la comida más sabrosa tiene mucho que ver con los famosos alimentos tipo E. Los tipo E son alimentos que son E porque engordan, que son E porque son enemigos del control de la diabetes. Estamos hablando de los carbohidratos refinados: pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate. ¿Qué pasa? Ese tipo de alimento, cuando se usa en exceso, pues produce los alimentos tipo E producen mucha glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. Y cuando hay mucha glucosa, el páncreas que está por aquí va a producir, en respuesta a la glucosa, insulina. ¿Y sabe qué pasa cuando usted mezcla glucosa más insulina? Efectivamente, así es que se produce la grasa. Quiere decir que una persona, para poder adelgazar o no engordar, tendría que evitar aquellos alimentos que suben mucho la glucosa, porque si suben mucho la glucosa, el cuerpo va a producir mucha insulina, usted junta glucosa e insulina y ahí tiene grasa. Así que, ¿qué hace una persona cuando va a una fiesta y quiere protegerse su proyecto de adelgazar o de mantenerse, no abusando de los carbohidratos refinados, de los alimentos tipo E? Bueno, pues fíjese. El tema es que cuando una persona va a una fiesta y empieza a ver mesas con golosinas y platos y postres y dulces y refrescos azucarados y demás, pues la persona se va a ver tentada por eso, ¿ok? Algo que se descubrió, que está expresada en el libro El Poder del Metabolismo, en el capítulo que se llama Cómo hacer trampa de forma inteligente, esto lo descubrieron los doctores EADES. Es una pareja de doctores, él y ella, ¿no? Estos doctores EADES estuvieron haciendo unos estudios para los años 70, donde básicamente una de las cosas que trajeron a la luz es que para uno no engordar, uno puede aprender cómo es que funciona el páncreas. El páncreas es ese órgano que está por aquí detrás del estómago, así como cercano al seno izquierdo, que es el que produce la famosa insulina. Si no hay insulina, no se puede engordar. ¿Qué pasa? Los doctores EADES traen a la luz el hecho científico de que cuando usted come algo, lo echa por aquí por su boquita, pues el cuerpo de forma natural, al sentir el sabor de la comida,
produce un disparo de insulina. Pero ese disparo de insulina, el cuerpo lo hace basado en sus comidas anteriores. Por ejemplo, si usted tuvo un desayuno que es alto en carbohidratos refinados, pues el cuerpo ya está esperando que el almuerzo, o sea, lo que llaman la comida en México, ¿verdad? Que es la comida del mediodía o a las 2 de la tarde, pues está esperando que sea también alto en carbohidratos. Porque el cuerpo aprende de lo que usted le enseña. Si usted le enseña al cuerpo de que todo el tiempo usted le está dando pan, harina y arroz, el cuerpo ya está esperando pan, harina y arroz. Está esperando carbohidratos. ¿Okay? Y cuando usted llega a la cena, ¿okay? Pues el cuerpo está esperando más carbohidratos. ¿Okay? Ahora, ¿qué descubrieron los doctores EADES? Descubrieron que si usted quiere y tiene una fiesta por la noche y quiere comer de todo lo que hay ahí y no engordar, usted puede hacer un truco. El truco es este. El truco es que usted evita los carbohidratos, unos carbohidratos bien bajitos a la hora del almuerzo, y los evita al desayuno. Quiere decir que a lo mejor usted hace un omelette de huevo, pero muy poco pan, muy poco carbohidratos refinados. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo ve que hay poca glucosa en la comida anterior y también en la anterior, el cuerpo lo que hace es que reduce su producción de insulina, porque ya no la está necesitando, y si no la está necesitando, el cuerpo automáticamente se adapta. Así que una de las formas es que si usted dice, voy a estar en una fiesta a las 8 de la noche, a las 8 p.m., y quiero comer algo de esto, pues el truco es que usted sepa que las 2 comidas anteriores, usted coma muy poco carbohidrato, muy poco alimento tipo E, de forma que su cuerpo no esté preparado con un disparo para producir mucha insulina. Porque si produce mucha insulina, porque ya la está esperando, le va a producir mucha grasa. Así que básicamente usted está condicionando al cuerpo, lo está acostumbrando, lo está adiestrando a que hay poco carbohidrato, por lo tanto no tiene que estar produciendo tanta insulina. Hacer eso le permite a usted que cuando usted empieza a comer, que llega a la fiesta, usted tiene exactamente una hora. Una hora, 60 minutos para usted comer lo que usted quiera, pero a la hora usted tiene que parar de comer. Porque si pasa más de una hora, el páncreas siempre hace un primer disparo de insulina basado en las comidas anteriores. Ese va a ser pequeño y no le va a engordar, aunque esté comiendo algo de lo que engorda, mucho pan, harina, lo que sea. Ahora, si pasa más de una hora y usted sigue comiendo, ahora el páncreas va a hacer un segundo disparo, que es lo que descubrieron estos doctores. Cuando hace el segundo disparo, ahora sí que va a salir mucha insulina, porque ahora se está preparando con lo que está recibiendo. Así que el truco es que usted tiene como una ventana, como de una hora, para usted comer lo que usted quiera, y usted poder realmente no engordar, porque no va a haber exceso de insulina que le permita a su cuerpo engordar. Pero es una ventana de una hora, claro. Todo esto yo se lo estoy diciendo porque si usted quiere hacer su trampita en una fiesta o lo que sea, lo primero que usted tiene que prepararse. Pero quiero que sepa, yo nunca promuevo las dietas. Nunca. Y no promuevo las dietas porque las dietas no funcionan. La gente lleva 50, 60 años contando calorías, está todo el mundo más gordo y más diabético, así que las dietas no funcionan. Además, la dieta es una privación, y cuando usted le priva algo a una persona, eso es lo que la persona quiere comer. Usted le dice a un diabético, ¿qué quiere comer? Dulce. ¿Qué quiere? Azúcar. O sea, porque usted le dijo, no lo haga, y ahora es que lo quiere, ¿no? Es naturaleza humana. Ahora, yo promuevo un estilo de vida. En un estilo de vida, usted adquiere conocimiento, lo que está aquí debajo de la mata de pelo, ¿no? En su cerebro. Conocimiento, y cuando usted tiene conocimiento, usted aprende todo este tipo de técnicas, usted se mantiene y usted empieza a adelgazar de forma natural, entendiendo su sistema nervioso, pasivo, excitado, se lee este libro, El Poder del Metabolismo, ve los episodios de Metabolismo TV, y cuando usted tiene un estilo de vida, usted está protegido, porque el estilo de vida se adapta a todo, la dieta no, la dieta es sufrimiento, y por eso le decía que la época de fiesta no es el momento de sufrir, y todo esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.